Hola charolas, bienvenidos al resumen de Manager Kim, manhwa vital para entender el universo PTJ. El protagonista de Manager Kim es el Manager Kim, un hombre de mediana edad que, como su nombre indica, trabaja de manager en una compañía. Su hija se mete en problemas con una piba adinerada de su escuela, pero dada la influencia de sus padres, Kim no tiene otra que disculparse por su hija, Minji, quien lo resiente por su debilidad y desea haber nacido en una familia más privilegiada. Ella le dice que se irá a la casa de una amiga y se va, pero en el camino es detenida por la piba con la que se peleó en la escuela, la cual había llamado a su novio, un pandillero de poca monta, para darle una lección. La dejan inconsciente y llaman a alguien para que venga a limpiar la escena. Kim se nota impaciente puesto que Minji estaba ya tardándose en llegar, y así se hace de día sin que llegue. Cuando sale a trabajar, observa una multitud de gente reunida en torno a un callejón. Al verlo, nota signos de una pelea y rastros de sangre, y en el suelo logra ver un adorno de pelo que reconoce como el que llevaba la piba que peleó con su hija en la escuela. Llama a la amiga de su hija y le pregunta si Minji estuvo en su casa. Ante la negativa de la chica, su expresión cambia por completo. No le toma nada de tiempo rastrear a la chica y a su novio, preguntándoles dónde estaba Minji. El gordo le busca pelea y le arranca la camisa, develando un cuerpo totalmente mamadísimo y con múltiples cicatrices de guerra. Al dibujante le gustan mucho las venas, como irán viendo. Lo reduce en cuestión de instantes y le reitera la pregunta, estrangulando al sujeto con unos cables, pero no sabía nada, ya que su jefe se encargó de todo. Kim le pega una visita a este sujeto y somete a uno de sus subordinados con sus cables. El tipo trata de escapar por la ventana, pero Kim había rodeado la casa con hilos invisibles y lo atrapa, torturándolo para sacar la información. Este dice que no sabía nada y solo contactaban a los responsables de los secuestros por Telegram. Kim le rompe el brazo y se pasa las reglas de los manhwas por las bolas, ya que saca un arma. Mientras la carga, dice que un niño que perdió a sus padres se le llama huérfano, a alguien que perdió a su pareja se le llama viudo, pero no había nombre para alguien que perdió a su hijo. Solo era alguien sin nada que perder, apuntándole la cabeza a punta de cañón y disparándole en la pierna. Toma su celular, el cual justo en ese momento recibe unos mensajes que le decían que estaban metiendo a la niña que tuvo una pelea con la hija del presidente en un bote. La policía llega y lo detiene. En la comisaría intentan identificarlo mediante sus huellas dactilares, pero por alguna razón su identidad aparecía como bloqueada. Su teléfono confiscado empieza a sonar y un oficial ve que el nombre del contacto era hija. Kim reacciona ante esto y se encarga de todos los presentes en la comisaría para luego recuperar su celular y atender la llamada. Pero nadie responde y cortan. Se va. Unos detectives de operaciones especiales comienzan a rastrearlo y se refieren a él como Código 66 y ven que se dirige a un gimnasio de taekwondo. Allí, Kim habla con el instructor, un viejo conocido suyo, Hansu Seong. Kim le cuenta la situación. Los detectives comienzan a llegar al gimnasio y Hansu le dice que lo ayudará, ya que en el pasado Kim había salvado a su hijo, Taejon, y va a pagarle el favor. Hansu se encarga fácilmente de los detectives peleando a una velocidad a la que parecía estar volando. Ambos hombres se suben a una camioneta la cual llaman Bunker. En ella había equipo de alta tecnología, con el que logran rastrear la frecuencia de las llamadas del número de su hija. Dicha frecuencia los lleva a un colegio lleno de maleantes. Se abren paso a través de la horda de delincuentes juveniles, quienes se sorprenden de ver a sus pares volando por los aires. Llegan a un salón donde un tiparraco que parecía ser el líder tenía el celular de su hija. Le da una paliza y el sujeto revela que solo había recibido los celulares a partir de una colecta que sus subordinados hacían. Viendo el historial de llamadas, le dio gracia que solo tuviera llamadas a un contacto llamado padre, y por accidente lo llamó, pero no tenía idea de cómo habían encontrado ese celular. Él lee las conversaciones y se da cuenta de que su hija no tenía amigos, y la única amiga que tenía simplemente la utilizaba para pedirle dinero. Se lamenta por no haberle prestado suficiente atención, pero Hansu le dice que deben enfocarse en encontrarla para que pueda disculparse. Le preguntan al tipo dónde consiguió el celular, lo que lo lleva a un ciruja, que vendía celulares a estudiantes a cambio de alcohol, y él lo había recogido de la basura luego de ver a un sujeto salir de un auto y tirarlo. El vagabundo solo puede decirles el modelo del auto, y con esa información se manejan para encontrar la grabación y ver al tipo tirando el celular de Ninja a la basura. Están por rastrear la ubicación del auto, pero la camioneta es embestida por otro vehículo. Mientras la computadora sale volando, Kim logra ver la ubicación que ya había terminado de rastrear. La camioneta queda panza arriba y del otro vehículo sale un gordo armado, el cual era un detective que buscaba a Kim. Hansu se entrega para darle tiempo a Kim a escapar y su camioneta explota detrás de él, que lo lógico sería que quede así, pero bueno. Kim llega a la ubicación dada por la computadora, que resulta ser un muelle, donde encuentra al tipejo que tiró el celular de Minji. El tipo trata de escapar de él, pero muere por daño de caída. Un gordo le dice dónde habían dejado a su hija y se dirige ahí. Se encuentra con el responsable de todo, el cual era una lacra que quería usar el secuestro de Minji como extorsión para el padre de la chica que la había atacado, el cual era un importante presidente de una compañía. Tras ciertos quilombos, logra ver a su hija escapar del muelle hacia la carretera. Kim la alcanza, pero ella se sube al auto de un extraño, que termina siendo el del presidente, padre de la piba que la atacó. Kim hace una llamada y pregunta si su licencia para matar aún era válida. Llega Hansu en motoneta y van tras el auto.
El presidente lleva a Minji a su casa y ordena a uno de sus hombres darle la inyección letal. Los detectives la rastrean y llegan a la casa. Hansu y Kim observan la situación desde la lejanía. El director de los detectives recibe una llamada de sus superiores que le ordenan regresar de momento, aunque habían logrado encontrar a Minji discretamente, ya que sus agentes en realidad eran especializados en busca y captura más que en combate. Kim se cola en uno de los vehículos y reduce a los agentes con velocidad. El director llega a la sede y Hansu había llegado también, ocultándose debajo de su vehículo. Minji es interrogada y le preguntan si sabía qué tipo de persona era su padre, diciéndole que era un espía. Hansu llega a rescatarla. Son rodeados y Hansu lucha mientras trata de proteger a Minji. Todos son rodeados por hilos y el ministro a cargo de toda la operación es estrangulado por uno, pidiéndole a sus hombres que se detengan. Había un aliado más que se había infiltrado a la sede, quien destruye la entrada de la misma y se nos presenta como Hinchol Park, a quien reconocerán si vieron el resumen de My Life as a Loser. Él lanza una granada para crear una distracción y avanzan hacia la salida usando al ministro como rehén, pero el director se harta y le pega un tiro en la cabeza. Los soldados entonces se lanzan hacia el trío de Papus, inútilmente puesto que son repelidos, y así escapan de las instalaciones, mientras Kim se disculpa con su hija y se abrazan. Son rodeados por múltiples camiones de los que salen los hombres del presidente quienes los habían seguido, y empujan su camioneta dentro de uno de los camiones. Hinchol Park se caga de la risa ya que había estado en miles de conflictos armados y tenía alrededor de 200 bajas confirmadas. Liberan un gas. Kim logra robar una máscara de gas y escapar. El guardaespaldas del presidente es arrinconado por Hansu y Hinchol. El tipo, Nam, pese a ser un mercenario de alto calibre, no puede hacer nada contra Hinchol, quien aún seguía medio adormilado por los efectos del gas y todo, pero se despierta cuando Nam trata de apuñalarlo en el estómago, que es donde tenía la cara de su hija, Davin, en su camisa, y se vuelve un combate entre dos usuarios de CQC, una especie de arte marcial, aunque no tanto así un arte marcial, enseñada a soldados y miembros de fuerzas especiales, la cual consistía en combatir en un rango de aproximadamente 30 metros. Hinchol no solo superaba al tipo en toda estadística, pero el rango de su CQC era incluso mayor al suyo. Estaba en otro nivel. Nam trata de escapar, pero Hinchol lo agarra y estampa su cara contra el camión, dejándola marcada por fuera. El camión llega hasta donde se encontraba el presidente, pescando como un chinito. Kim le pide a sus camaradas que cuiden de Minji, ya que él debía ocuparse de este asunto personalmente. Ambos padres se encuentran cara a cara y el presidente se disculpa y le pide trabajar para él. Kim recuerda el último deseo de su mujer antes de morir posparto, el cual fue que se dedicara únicamente en criar y proteger a su hija y dejara todo atrás. Le mete tremenda trompada al presidente, quien lo amenaza con sus contactos. Kim saca su celular y llama a alguien, preguntando si podía cerrar la compañía del presidente, y esta persona le dice que sí. El presidente recibe una llamada de sus abogados y Kim le dice que más allá del cielo hay aún más cielo. El contacto de Kim le dice que a cambio de este favor tendría que trabajar para cierta agencia, a lo que Kim accede sin problema. Hinchol le cuenta a Minji la historia de cómo se conocieron Kim, Hansu y él. Nacido en Corea del Norte, Kim fue parte de un programa que buscaba reclutar a niños con buenas capacidades físicas para convertirlos en espías que serían enviados a Corea del Sur. Este proceso era inhumano e involucraba torturas en las que se les asignaba solo un código con el cual identificarse, haciendo que olviden por completo sus nombres. No obstante, Kim era el único que era al menos capaz de seguir recordando su apellido las primeras semanas, aunque eventualmente lo olvidó. Tras 3 años de entrenamiento, están por ser enviados a su primera misión. Tiene una charla con su compañero que recuerda su apellido, el cual era Kim. Al recordar su identidad, sus ojos tomaron un nuevo brillo. En la misión, les tienden una trampa y tras una explosión, todos menos Kim mueren. Las últimas palabras de su compañero fueron que debía sobrevivir pase lo que pase. Los enemigos lo atrapan y mientras le toman los datos, un joven Hinchol Park se ofrece a medir sus habilidades y tras un combate parejo, le da el visto bueno. Tras 2 años, es enviado a otra misión en Norcorea y al completarla, un compañero está por matarlo bajo órdenes de sus superiores, pues no estaban contentos con tener a un norcoreano en su equipo. Acaba con su equipo, vuelve a ser capturado por su madre patria, lo dejan ir e irónicamente la primera vez que estuvo en libertad fue en Norcorea. Y allí conoció a una mujer de la que se enamoró inmediatamente. Su sargento le dice que para proteger la nueva vida que estaba creando, debía llevar a cabo una misión muy importante: eliminar al hijo mayor del líder supremo para evitar que se vuelva el heredero de su padre. Hinchol y Hansu, en Surcorea, recibieron también la misma orden. Kim debía alojarse en el mismo hotel en China que su objetivo, pero la habitación ya había sido reservada por Hincheol y la otra por Hansu. Consigue una habitación y él se da cuenta de que lo estaban escuchando y propone una reunión. Se reúnen.
Hinchol y él se reconocen, pero no reconocen a Hansu. Descubren que los tres tienen el mismo objetivo, lo que desencadena en violencia. Kim les dice que él no estaba para boludeces ya que su vida dependía de esa misión. Son rodeados por unos chinardos al haber llamado demasiado la atención. Limpian el lugar y se van antes de que lleguen las autoridades. Más tarde, discutiendo quién acabaría con el objetivo, ven llegar a los guardias norcoreanos y deciden trabajar juntos. Kim se infiltra y desde la ventilación observa a su prometida, quien por alguna razón estaba ahí. Ella le sonríe y le dice que baje. Él no entiende qué está pasando y un tipo del equipo de seguridad le dice a Kim que su general había usado a esa mujer como marioneta para hacer que Kim mate al heredero. De hecho, toda la aldea en la que se estaba quedando estaba repleta de actores. El individuo saca un arma y dice que la mujer ya no servía a ningún propósito. Kim la salva de todas maneras. Hansu y Hinchol vencen sus respectivos combates. Kim es cagado a tiros y a la mujer se le ordena quitarse la vida, pero al comprobar su lealtad se le permite vivir. Hansu la encuentra y Kim sobrevive puesto que se había preparado con un chaleco. Llegan el resto de guardias del heredero, quienes se ven metidos en un conflicto con pandilleros chinos que habían venido a buscar al trío de coreanos por el quilombo que habían armado antes. La mujer dispara a su superior y el resto de hombres norcoreanos son arrestados por la policía china. Kim no quiere separarse de su prometida, pero Hansu lo duerme y escapan, aunque también se la llevan a ella. Hansu lo lleva con un viejo sabroso, el cual era un importantísimo magnate que lavaba dinero y fabricaba identidades, y les consigue un bote en el que pueden largarse de ahí, pero Kim debe separarse de su prometida. Pasa 10 años trabajando para el ejército surcoreano y sin poder volver a encontrarla. Tras rastrearla, la encuentra trabajando en un comedor comunitario. Festejan su reencuentro y luego de esto los superiores de Kim lo reprenden porque se le había ordenado no tener contacto con civiles. Como castigo, lo envían por tiempo indefinido a una isla remota en donde no tenían nada más que hacer que entrenar. Este viejo lo llama y le dice que su mujer estaba embarazada y estaba a punto de tener a su bebé. Kim llega demasiado tarde, solo para oír las últimas palabras de su mujer y su último deseo, que cuidase de Minji. Este exige mediante la fuerza que se le dé de baja del ejército para poder dedicarse a criar a Minji, y se le da una última misión, teniendo que secuestrar al líder supremo de Norcorea, ya que el de Surcorea también había sido secuestrado. Hombres norcoreanos van a buscar a su hija recién nacida, pero Hansu se encarga habiendo pasado por un entrenamiento peculiar y la pone a salvo. El líder surcoreano es entregado. Hinchol se lanza al área desde un helicóptero, donde Kim se había lanzado junto al líder supremo norcoreano. Kim deja al líder en la orilla y Hinchol lo ayuda a deshacerse de sus persecutores, subiendo a Kim a un bote y quedándose atrás para entretener al resto de soldados, terminando el relato. La situación se resuelve, Kim y Minji prometen nunca volver a dejarse, y pasa el tiempo. Kim se dirige al lugar que su contacto le recomendó para una entrevista. Era un lugar liderado por un gran hombre que empezó desde lo más bajo y había escalado hasta la cima del mundo criminal. Kim entra al conocido como centro de trabajo White Tiger o Tigre Blanco. Al entrar, es recibido por un par de nalgas. El dueño de ellas, Tom Lee, se da vuelta y Kim le ve la trompa. Lo entrevista desnudo, de cintura para abajo. Kim se encuentra nervioso y tímido. Tom le desagrada esta actitud y le pega un voleo en el orto, o sea, lo echa. Pero al llamar el ascensor, se da vuelta por momentos y se encuentra a Tom detrás suyo, el cual parecía haber cambiado de opinión luego de leer su currículum. Empieza la verdadera entrevista y Kim arranca atacando, enmarcándolo en la pared, y no le da ni tiempo a hablar, abrumándolo con ataques. Tom toma uno de sus puños y le dice que se lo tome en serio y propulsa a Kim hacia atrás con una piña. Tom arranca una puerta con una mano y lo agrede con esta. Kim evita daños y pregunta si puede usar armas. Ante la confirmación de Tom, se retracta y prefiere no usarlas todavía, usando en lugar el puño de una pulgada, repetidas veces, haciendo que Tom largue sangre por la boca y nariz. Tom hace despliegue de su fuerza, mientras le explica que el centro de trabajo White Tiger se encargaba de enviar a trabajadores a encargarse de cualquier tipo de asunto. Buscaban profesionales que harían cualquier cosa por dinero. Todos sus clientes eran gente adinerada y poderosa. Tom queda incrustado en la pared, pero la arranca de su lugar y se levanta aún dentro de la misma. Le dice que pasó la primera ronda y la segunda sería un simulacro, donde tendría que proteger a un cliente, atacando a un gordo random que andaba por ahí. El puño súbitamente cambia de dirección y Tom nota los hilos alrededor de su mano. Kim combina los hilos con su CQC, estando a punto de cortar toda la oficina, a lo que Tom le dice que pasó la entrevista para que se detenga. Un empleado de Tom viene y le informa que les había llegado un nuevo encargo. La nieta de un ministro había desaparecido. Tom le encarga este trabajo a Kim, quien le asigna la posición de manager. Como parte del trabajo debe hacer el papel de un profesor sustituto en una escuela pública latinoamericana promedio donde los chicos hacen quilombo y no le dan pelota, pero rápidamente le pone los puntos y toma el control de la escuela. Le ordena a un grupo que lo lleven con el novio de la nieta perdida del ministro, el cual era un rufián bastante notorio. Kim va acompañado con algunos de los matones que derrotó en el pasado, incluyendo el que tenía el celular de su hija, y los hace pelear con los otros matones como Pokémones. Dejan que el pibe escape hasta su casa, donde estaba la nieta del ministro. Cuando llegan, ven al pibe siendo amenazado por un prestamista. Kim los destroza y asegura a la objetivo, entregándola a sus padres. Como
Completa su primera misión y la chica vuelve a escapar de sus padres. Vuelve a su novio abusivo, quien la secuestra para cobrar el rescate y poder pagarle a su prestamista. Llaman a su abuelo, quien en principio se niega a pagar el rescate pero acepta cuando descubre que ellos sabían de su infidelidad con la mamá de su nieta. Kim en moto intercepta al novio con el dinero del rescate y le dice que su prestamista se llevó a la piba para traficarla en el extranjero. Kim envía al guardaespaldas Nam, involucrado en el secuestro de su hija, quien ahora era un aliado, porque trabajaba para Hincheol. Este es derrotado por un japonés negro y rubio, what the fuck, quien se va a pelear con Kim, mientras el guardaespaldas salva a la piba, siendo descubierto por un vicepresidente yakuza. Kim vence al negro y el vicepresidente le muestra al guardaespaldas Nam derrotado y lo tira al mar, ordenándole a sus hombres que rodeen a Kim. Los corta a todos y rescata al guardaespaldas. Se sube al barco y derrota al vicepresidente, rescatando a la piba. Tom Lee le reclama al actual sin que se le ordene, y el vicepresidente yakuza sale del barco y Tom demuestra su poder acabando con él en un instante. Kim admite haber actuado por cuenta propia, pero se mantiene firme a sus ideales. Kim nota que el aura que emite Tom es completamente diferente a la que emitía durante la entrevista. Lo ataca con todo, mientras Tom le da un sermón sobre la industria en la que trabajan, pero al darse cuenta de que no lo escucharía, se transforma. Mientras pelean, el ministro llama a un viejo con mano de garfio parecido a Iachi, ya que Tom le había fallado y ahora tenía pensado matarlo, por lo que jefe y empleados se ven obligados a dejar su combate y unirse. Usan tasers en Tom, pero no funcionan. Venden humo, les ganan a todos incluyendo al Iachi coreano, y Tom consigue sacarle al ministro mucho más de dinero de lo acordado inicialmente, dado su intento de traición. Kim impide que le haga daño y nuevamente chocan. El ministro es apuñalado por su amante, o sea su nuera, o sea la mamá de su nieta. Estos dramas coreanos. La primera misión termina ahí. Tom Lee los despide por hacer lo que quiso. La pared explota y Hincheol, que había creado su propio grupo de mercenarios llamado Ares, aparece. Él le dice a Kim que le parecía mal que hubiera rechazado la oferta de unirse a Ares solo para ser tratado así por su empleador. Se pone frente a frente con Tom y le dice que si no quiere a Kim, él se lo llevará. A lo que Tom se retracta respecto a su decisión de despedirlo, y Kim evita un posible conflicto. Luego, mientras lleva a su casa a un pibe que le gustaba a su hija, todo resulta ser una trampa por unos cabezas de huevo que lo chocan e intentan secuestrarlo, lo que en un principio fallan en hacer, pero al apuntarlo con armas se entrega. Intentan secuestrar también a Hansu y a Hincheol, con este último fallan de una, y con el primero pareciera que iban a tener éxito, pero solo consiguen reducir un porcentaje del parche de su personalidad que hacía que fuese más tranquilo, ya que antiguamente, en su juventud, tenía un fuerte temperamento, que mediante meditación comenzó a apaciguar con aquel parche, habiendo logrado parchar el 100% de su personalidad original, y ahora se había reducido en un 17%, quedando en un 82%, y había destrozado a los secuestradores, quienes queman el departamento, y Hansu debe escapar con Minji. Kim se libera, apuntando a la cabeza al crush de su hija, le pregunta quién lo envió, hasta que se da cuenta por sí solo de que estaban en la prisión política más grande de Corea del Norte, y el responsable de esa operación era un viejo que en el pasado había sido uno de los guardias en el intento de asesinato del heredero del líder supremo, habiendo sido aquel que utilizó a la mujer de Kim como marioneta. Hansu y Minji siguen siendo perseguidos por los norcoreanos y son ayudados por miembros del equipo de Hincheol, Ares, entre los cuales se encontraban el guardaespaldas que ya vimos, Nam, y una abuela ninja. Kim trata de escapar de la prisión, pero el lugar es un laberinto enorme repleto de cuerpos de antiguos prisioneros. Lo atacan unos caníbales que no le suponen ninguna clase de reto. Encuentran a una mujer siendo torturada, la cual era extrañamente similar a la difunta madre de Minji. Él la salva y la esconde, disfrazándose de soldado norcoreano. Se enfrenta al crush de su hija, quien era el hijo del viejo que quería vengarse de él. Lo tiene a su merced, pero le perdona la vida pensando en su hija. Mentira, aunque probablemente vuelva después. Kim es confrontado por cientos de cabezas de rodilla norcoreanos y a su rescate aparece Hincheol junto a un soldado suyo y un supuesto dueño de una lavandería que quienes vieron How to Fight reconocerán como Samdak, el que con sus técnicas de lucha acapara toda la atención de los soldados alopésicos mientras Hincheol y su médico tratan las heridas de Kim. Kim le pregunta a Hincheol quién era aquel viejo del short rojo, y este le responde que era un soldado que le salvó la vida en una ocasión y había decidido ayudarlos porque empatizaba con Kim, quien era un papá luchón como él. Usa la técnica de cómo pelear y ganar contra una multitud que involucraba no mostrar la espalda. Kim encuentra al viejo vengador que usa a la mujer que parece la madre de Minji como rehén, aunque no dura mucho. Ante su ira, el viejo lo detiene con una foto de Minji también tomada de rehén. Obviamente, la mujer no era realmente la madre de Minji, sino una actriz a la que le hicieron cirugía plástica para que se pareciera a ella. Y la foto era falsa. Kim sabía todo esto. Se cagan a palos y Kim lo golpea en el corazón, sellando así el asunto. Hincheol lo saca de ahí y todo el follón se da por terminado.
El viejo sabroso benefactor de Kim, que siempre lo había ayudado e incluso le hizo el gancho para trabajar con Tom Lee, fallece y le hereda toda su fortuna y conexiones a este. Inclusive, una parte de China ligeramente más pequeña que la totalidad de Sur Corea, a lo que Tom Lee ahora trata de ganarse su favor, y se va a cagar a palos con Jin Cheol, pero nuevamente se nos impide ver esta pelea, porque una espía china, haciéndose pasar por enfermera, trata de matar a Kim, y empiezan a pelear con chinardos, que venían a eliminar a Kim para quedarse con la herencia del viejo sabrosongo, los que al ver la fuerza de los aliados de Kim, lo aceptan como heredero y se ofrecen a llevarlo a China, revelando que el anciano fue asesinado. Se ofrecen a llevar a todos a China, incluso a sus hijos, pero Taejong se rehúsa y prefiere usar a los chinos como monedero, y la hija de Jin Cheol, Davin, tampoco acepta, viendo a los chinos como animales inofensivos. Van a China y se presentan al funeral, pero Kim recuerda que en una llamada con el viejo, él le dijo que tenía 2 hijos y que él era tan solo el tercero en la línea de sucesión. Cuando señala esto, le empiezan a disparar. El primer hijo fue asesinado, así que debían buscar al segundo, el cual encuentran y deben de vigilarlo. En una pelea, el parche de personalidad de Hansu baja a 66% y este pierde el control, atacando a Kim y a Jin Cheol. Kim escapa con el heredero y Jin Cheol se queda a combatir con unos asesinos que habían venido a matar al heredero. Luego combate con Hansu, entrando en su fase 1, modo guerra. Intercambia golpes un poco con Hansu, trata de hacer que vuelva en sí, pero este se va. Cuando Jin Cheol sale de la habitación, se topa con Wu Duklins, quien también había sido contratado como asesino. Wu usa su reloj como arma y Jin Cheol siente como este podría cortarle la cabeza si acertaba, siendo como una espada afilada en sus manos. Incluso una pistola es inútil contra él. Jin Cheol pasa el resto de la pelea intentando reclutarlo a Ares y Wu rechazándolo, usando el cinturón de Jin Cheol como arma y haciendo gala de una gran maestría en el manejo de cualquier tipo de instrumento como si fuese un arma. No en balde, Jin Cheol era capaz de seguirle el ritmo y defenderse. Wu usa su propio cinturón y pelean de manera pareja, con Jin Cheol poniéndose a posar en medio de la pelea y capturándolo con la boca. Intercambian golpes, Wu lo manda a volar de una patada y Jin Cheol mientras se caga de risa salta de nuevo hacia él, pero este viejo pelotudo le corta el rollo apareciendo de la nada. Wu aprovecha y lo lanza fuera del edificio. Hansu se enfrenta al segundo hombre más fuerte de China con un 9% de su parche restante. Lo derrota con un solo movimiento prohibido y sigue en su estado descontrolado hasta que recibe una llamada de la mamá de Taejong, lo que lo hace reaccionar. El sucesor convoca una guerra entre todos los interesados al trono de su padre y se descubre que el responsable de su asesinato era su hijo menor, el cual era ilegítimo y resentía a su padre por ocultarlo. Él contrató a mercenarios de todas partes del mundo para que atacasen a todos los involucrados en la guerra de sucesión, aunque todos querían una rebanada de la torta y se pelean entre ellos. Las tornas giran cuando Wu pasa a defender al sucesor en vez de intentar matarlo, ya que la recompensa por defenderlo era mayor. Tom Lee llega a donde estaba el sucesor y hace un Black Flash. Le dice al hijo ilegítimo que el viejo se había hecho la vasectomía luego de tener sus 2 primeros hijos, así que en realidad no era su hijo biológico, siendo realmente el hijo de un amigo del viejo, quien era un genio pero a la vez un psicópata que realizaba experimentos en humanos, rasgos que heredó, y se dio cuenta de que mató al único hombre que lo había cuidado siempre, lanzándose del edificio junto a su hermano adoptivo, el sucesor, siendo salvados por el manager Kim, aunque el usurpador decide morir luego de descubrir la verdad. Pasado todo esto y ante la insistencia de su hija, Kim tiene algunas citas a ciegas y congenia con una mujer que estaba en la misma situación que él, soltera criando a su hija. Ella lo llama al ser secuestrada por unos delincuentes y él la rescata, tras desmantelar el grupo con el que la mujer se había involucrado por accidente, el cual era una estafa de criptomoneda. Consigue una suma exorbitante de dinero que usa para pagar parte de su deuda con Tom Lee. Tras esto, Jin Cheol pide a Kim mientras este está de vacaciones que trabaje en conjunto a Ares para llevar a cabo una misión importante. Y en Ares, un nuevo miembro resulta ser el crush de su hija, que como predije, Kim no mató realmente. Debían recuperar unas armas robadas y rescatar al jefe detective que había sido tomado rehén por un grupo de terroristas. Una rusa miembro de Ares consigue rescatarle, siendo la sobrina de Sofía de Lukis, la soldado más fuerte de Rusia. Los terroristas liberan las armas en las calles para que la gente se mate entre sí con el fin de crear una sociedad anárquica. El líder de los terroristas estaba infiltrado en la milicia coreana donde era un alto mando, ordenando que ataquen la base de Ares. Jin Cheol prevé esto y va a la sede de los directivos donde directamente les apunta con tremendo bazooka. Mientras tanto, los terroristas toman de rehén al primer ministro de Corea y planeaban asesinar al presidente, quien estaba leyéndole a los chicos como en Scary Movie, para poder usar el poder del ministro como marioneta y controlar el país.
Kim es enviado a la Asamblea Nacional y barre con unas cuantas Alemanias terroristas, mientras un super negro de Ares se lleva al primer ministro. El discípulo de Hincheol, el guardaespaldas Nam, aprende una imitación del modo de guerra de Hincheol y logran avanzar en la base militar, liberando al verdadero general de la milicia. El manager Kim se enfrenta al líder de los terroristas, siendo un viejo que no se la pone fácil, puesto que era un miembro del Escuadrón Cero, el más letal de la historia de Corea, siendo prácticamente un secreto de Estado, y afirma ser el creador de todas las técnicas que Kim usaba, incluyendo el manejo de hilos.